Bienvenidos a la Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de policías mexicanos que enfrentaron lo paranormal durante su servicio. Encuentros sin explicación mientras patrullaban las calles. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Los policías mexicanos patrullan calles donde la violencia ha dejado marcas profundas, responden a llamadas en casas donde han ocurrido crímenes brutales, investigan escenas donde cuerpos fueron encontrados después de días de descomposición, custodian evidencia en bodegas donde se almacenan objetos de miles de casos sin resolver, y trabajan turnos nocturnos en delegaciones donde han muerto compañeros en circunstancias sospechosas que nunca fueron completamente explicadas. Algunos oficiales han aprendido que hay patrullas específicas que tienen historial de accidentes inexplicables, vehículos donde murieron policías y que ahora los nuevos ocupantes reportan presencias en el asiento trasero, o delegaciones construidas sobre terrenos donde antes había cementerios o sitios de ejecuciones, donde durante turno nocturno escuchan pasos de botas marchando por pasillos vacíos, voces de roll call de oficiales muertos hace décadas, y celdas donde prisioneros se niegan a entrar gritando que hay alguien más ahí dentro, aunque la celda está visiblemente vacía. Hay llamadas de emergencia que se repiten cada aniversario reportando el mismo crimen en la misma dirección, aunque cuando llegas no hay nadie, solo el eco de violencia pasada manifestándose. Radios de policía que captan transmisiones de oficiales pidiendo refuerzos en códigos que ya no se usan, dando ubicaciones de calles que fueron renombradas hace años, y compañeros caídos que aparecen durante operativos peligrosos para advertir de emboscadas, para guiar a sus hermanos de uniforme lejos del peligro, continuando su deber de proteger incluso después de la muerte. Me llamo oficial Raúl Morales. Tengo 38 años. Llevo 15 años en la Policía Municipal de Guadalajara. He servido en diferentes unidades, patrullaje, investigaciones, operativos especiales. He visto mucha violencia, muchas muertes, muchas situaciones que te marcan. Pero hay una experiencia específica que va más allá de violencia normal, algo que nunca podré explicar completamente. Hace 5 años me asignaron nueva patrulla, una unidad que había estado fuera de servicio durante varios meses después de que los oficiales anteriores que la usaban habían muerto en un accidente de tránsito, una volcadura en la madrugada en circunstancias nunca completamente aclaradas. La patrulla había sido reparada, inspeccionada mecánicamente, declarada segura para volver al servicio. Mi compañero de patrullaje, oficial Martínez, y yo recogimos la patrulla del taller. Hicimos inspección rutinaria, todo parecía normal. Motor funcionando bien, frenos, luces, radio, todo operativo. Salimos a nuestro turno nocturno, 10 p.m. a 6 a.m., patrullando sectores asignados, respondiendo a llamadas. Las primeras horas fueron completamente normales. Atendimos reportes de ruido, una disputa doméstica, verificamos negocios cerrados, rutina estándar. Pero como a las 2 a.m., cuando estábamos en zona relativamente tranquila, escuchamos ruido que venía desde la parte trasera de la patrulla, desde el área de asientos traseros donde transportamos detenidos. Martínez miró por el espejo retrovisor, dijo que no veía nada, pero el ruido continuó, como si alguien estuviera moviéndose en el asiento trasero. Cinturones de seguridad sonando como si alguien los estuviera jalando. Detuvimos la patrulla. Ambos salimos, abrimos las puertas traseras, revisamos completamente, no había nadie. Los asientos estaban vacíos, pero podíamos sentir que el asiento estaba tibio, como si alguien hubiera estado sentado ahí recientemente. Pensamos que tal vez era nuestra imaginación, que el calor residual era del día, que los sonidos eran solo la patrulla asentándose después de estar en movimiento. Continuamos patrullando, pero media hora después, el radio de la patrulla empezó a tener interferencia. Estática fuerte, y entre la estática escuchamos voces, fragmentos de conversaciones que sonaban como transmisiones de policía, pero con códigos que no reconocimos, con números de unidad que no existían en nuestro sistema actual.
Reportamos el problema técnico con despacho, pero cuando probamos el radio para mostrar el defecto, funcionaba perfectamente, sin estática, sin interferencia. El despachador nos dijo que su lado estaba recibiendo nuestra señal clara, que probablemente había sido interferencia temporal. Pero conforme avanzaba la noche, las cosas se volvían más extrañas. La temperatura dentro de la patrulla bajó drásticamente. Aunque la calefacción estaba encendida, podíamos ver nuestro aliento. Hacía más frío dentro del vehículo que afuera, y ambos empezamos a sentir presencia, sensación inequívoca de que había alguien más en la patrulla con nosotros, alguien en el asiento trasero observándonos. Martínez, que generalmente era escéptico sobre cosas paranormales, admitió que sentía algo, que cada vez que miraba el espejo retrovisor, por fracción de segundo veía figura sentada atrás, pero cuando volteaba directamente no había nadie. Yo también lo experimentaba. Sombras en visión periférica, sensación de ser observado constantemente. Decidimos regresar a la delegación y reportar que la patrulla tenía problemas, solicitar cambio de vehículo. Pero cuando íbamos de regreso, la patrulla empezó a comportarse erráticamente, acelerando sola aunque mi pie no presionaba más el acelerador, después frenando bruscamente sin que tocáramos los frenos, virando ligeramente como si manos invisibles estuvieran en el volante intentando cambiar dirección. Logré mantener el control y llegamos a la delegación. Estacionamos y ambos salimos rápidamente. Reportamos todo al supervisor de turno. Él nos miró escéptico, revisó la patrulla personalmente, no encontró nada anormal. Nos dijo que probablemente estábamos cansados, que teníamos el resto de la noche libre, que otro equipo tomaría esa patrulla. Los oficiales que tomaron nuestra patrulla salieron a continuar el turno, pero menos de una hora después reportaron por radio que estaban teniendo accidente, que la patrulla había perdido control, que necesitaban ayuda. Cuando llegamos a la escena, la patrulla había chocado contra poste. No fue un accidente severo. Los oficiales estaban heridos, pero vivos, pero estaban visiblemente traumatizados. Reportaron exactamente las mismas experiencias que nosotros: ruidos en el asiento trasero, voces en el radio, presencia invisible y finalmente pérdida de control del vehículo como si algo lo estuviera manejando. Eso fue suficiente para que el supervisor tomara en serio el problema. Ordenó que la patrulla fuera removida del servicio inmediatamente, que fuera inspeccionada, no solo mecánicamente, sino que también consultaran con alguien que entendiera de cosas paranormales. Trajeron sacerdote de la parroquia local. Él bendijo la patrulla, realizó un ritual de exorcismo básico y oró sobre el vehículo. También consultaron con un historiador local, que investigó el historial del vehículo y descubrió algo perturbador. Los dos oficiales que habían muerto en el accidente original con esa patrulla no habían muerto inmediatamente en el impacto. Uno había sobrevivido inicialmente, pero había quedado atrapado en los asientos traseros de la patrulla volcada. Había estado vivo durante horas, sangrando, sufriendo y eventualmente muriendo de sus heridas antes de que ayuda llegara, porque la patrulla había volcado en una zona remota donde no fue encontrada hasta la mañana siguiente. El historiador teorizó que el espíritu del oficial que había muerto lentamente atrapado en los asientos traseros había quedado ligado a la patrulla, que su trauma y su sufrimiento habían impregnado el vehículo y que ahora manifestaba su presencia en formas que perturbaban a los oficiales vivos que la usaban, tal vez tratando de comunicar su sufrimiento, tal vez simplemente existiendo en un loop de su muerte traumática. Después de las bendiciones y rituales, intentaron poner la patrulla de vuelta en servicio, pero ningún oficial quería usarla. Todos habían escuchado las historias, nadie quería arriesgar experimentar lo mismo. Finalmente, el departamento decidió retirar permanentemente ese vehículo y fue vendido en subasta a un comprador privado que aparentemente no conocía su historia. No sé qué pasó con esa patrulla después, si el nuevo dueño experimentó fenómenos similares o si al sacarla del servicio policial de alguna forma rompió la conexión con el espíritu atrapado. Pero la experiencia me enseñó que vehículos en donde gente ha muerto de formas traumáticas pueden retener algo de esa energía, de ese sufrimiento, especialmente si la muerte fue lenta, si hubo tiempo para que el miedo y el dolor se grabaran en el espacio. Como policías, usamos equipos, vehículos, armas que han sido usados por otros antes que nosotros, y no siempre sabemos la historia completa de esos objetos. No sabemos si algún oficial murió usando ese chaleco antibalazos, si esa patrulla estuvo en escena de masacre, si esa radio transmitió las últimas palabras de un oficial caído.
Y a veces, cuando objetos han sido testigos de demasiada muerte, de demasiado trauma, absorben algo. Se vuelven más que solo objetos. Se vuelven contenedores de memorias oscuras que ocasionalmente se manifiestan para perturbarnos, para recordarnos que servimos una profesión peligrosa donde la muerte está siempre presente. Me llamo oficial Sandra López. Tengo 34 años. Llevo 10 años trabajando como despachadora del 911 en Ciudad de México, respondiendo a emergencias, coordinando respuestas de policía, ambulancias, bomberos. He manejado miles de llamadas, desde triviales hasta de vida o muerte. He escuchado gente muriendo en el teléfono. He guiado a personas en CPR mientras ayuda llegaba. He escuchado últimas palabras de víctimas de violencia. Es trabajo emocionalmente agotador, constantemente expuesta a sufrimiento humano. Pero es trabajo importante, trabajo que salva vidas. Pero hay una llamada específica que recibo que no salva a nadie. Una llamada que se repite cada año en la misma fecha, reportando el mismo crimen en la misma dirección, aunque cuando policía llega nunca encuentran nada, porque la llamada viene de hace 15 años, de evento que ya pasó, de víctima que ya murió. La primera vez que recibí la llamada fue hace 5 años. Era noche de diciembre, específicamente 23 de diciembre. Estaba en turno nocturno cuando entró llamada al 911. Una mujer llorando, gritando que necesitaba ayuda, que su esposo la estaba golpeando, que tenía miedo de que la matara, dando dirección específica en Delegación Iztapalapa. Tomé toda la información, desplegué unidad policial inmediatamente. Mantuve a la mujer en línea mientras ayuda iba en camino, intentando calmarla, diciéndole que aguantara, que ayuda llegaría en minutos. Pero mientras hablaba con ella, algo se sentía extraño. Su voz sonaba distorsionada, como si la llamada viniera desde muy lejos, con estática de fondo, y ocasionalmente la llamada se cortaba y regresaba. Los oficiales llegaron a la dirección en menos de 10 minutos. Reportaron que la casa estaba completamente oscura, que tocaron pero nadie respondió, que verificaron con vecinos, quienes dijeron que la casa estaba abandonada, que nadie vivía ahí desde hace años. Les di descripción de la mujer que había llamado, pero vecinos no reconocieron la descripción, dijeron que no conocían a nadie así. Revisé la grabación de la llamada, que automáticamente se graba, y cuando la escuché de nuevo, noté algo que no había notado en tiempo real. La mujer mencionaba detalles que parecían de otra época. Hablaba de teléfono de disco, de televisión sin control remoto, pequeños detalles que indicaban que su entorno era de décadas atrás. Reporté la llamada extraña a mi supervisor. Él se mostró interesado, investigó la dirección en archivos antiguos y encontró algo que me heló. En esa misma dirección, el 23 de diciembre de 2005, había habido llamada al 911 de mujer reportando violencia doméstica. Pero en esa época, los tiempos de respuesta eran más lentos. La policía había tardado más de 30 minutos en llegar, y cuando llegaron, encontraron a la mujer muerta, asesinada por su esposo, quien se había suicidado después. La llamada que yo había recibido era idéntica en contenido a la llamada de 2005. Misma mujer, mismo reporte, misma dirección, como si la llamada original se estuviera repitiendo, como si estuviera grabada en el sistema del 911 de alguna forma imposible, reproduciéndose cada aniversario. Mi supervisor me dijo que no era la primera vez que pasaba, que otros despachadores durante los últimos 15 años habían reportado recibir la misma llamada cada 23 de diciembre, que siempre desplegaban unidades y siempre encontraban la casa vacía. Me dijo que simplemente lo anotara en el reporte, pero que no me preocupara demasiado, que era fenómeno conocido aunque inexplicable. Pero yo no podía simplemente olvidarlo. Cada vez que respondía llamada en diciembre, especialmente acercándose al 23, tenía ansiedad pensando en esa mujer, en sus gritos, en su terror, en el hecho de que había muerto porque ayuda no llegó a tiempo, y que su última llamada desesperada de alguna forma había quedado atrapada, repitiéndose eternamente. El siguiente año, el 23 de diciembre, estaba en turno de nuevo, esperando la llamada, y llegó. Exactamente a las 11:37 p.m.,
La misma hora que en 2005 según los registros. Misma voz, mismos gritos, misma súplica de ayuda. Esta vez supe que no serviría de nada desplegar unidades, pero lo hice de todos modos, por protocolo, sabiendo que encontrarían casa vacía. Y este patrón ha continuado durante los últimos 5 años. Cada 23 de diciembre recibo esa llamada, siempre la misma, y siempre tengo que responder profesionalmente, como si fuera llamada real, como si pudiera hacer diferencia, aunque sé que la mujer que llama murió hace 15 años, que no hay forma de ayudarla, que solo estoy escuchando eco de su muerte, grabación fantasma de sus últimos momentos de terror. Otros despachadores han escuchado la llamada también. Cuando la turno está ocupada con otra emergencia, va a otra estación, otro despachador la recibe. Todos reportamos la misma experiencia, misma voz, mismo contenido, misma sensación perturbadora de estar escuchando muertos suplicando por ayuda que nunca llegó a tiempo. He investigado por mi cuenta, leído sobre el caso. La mujer se llamaba Patricia Ramírez, 32 años, madre de 2 niños que estaban en casa de su abuela esa noche. Había estado en una relación abusiva durante años. Había llamado a la policía varias veces antes, pero siempre había retirado las denuncias por presión de su esposo. Esa noche final, después de una golpiza particularmente brutal, había logrado llamar al 911. Había suplicado ayuda, pero en 2005 el sistema de emergencias era menos eficiente que ahora. Había menos patrullas, tiempos de respuesta más largos, y para cuando llegaron, era demasiado tarde. Su esposo la había estrangulado, después se había colgado, dejando una escena que los oficiales describieron como una de las más perturbadoras que habían visto. Los niños de Patricia fueron adoptados por su hermana. Crecieron sin madre, traumatizados por cómo había muerto, por el hecho de que si ayuda hubiera llegado más rápido, ella estaría viva. Y aparentemente, el trauma de Patricia, su terror, su desesperación de esa última llamada, quedaron tan grabados en el momento que de alguna forma la llamada se repite, su voz alcanzando a través del tiempo cada aniversario, pidiendo ayuda que nunca podrá llegar, atrapada en un loop eterno de sus últimos minutos. Como despachadora, he aprendido que nuestro trabajo no solo involucra responder emergencias presentes, a veces respondemos emergencias del pasado, ecos de llamadas que no pudimos contestar a tiempo, voces de víctimas que murieron esperando ayuda que llegó demasiado tarde. Y cada vez que recibo esa llamada, cada 23 de diciembre, es un recordatorio doloroso de que cada segundo cuenta, de que demoras en respuesta pueden significar la diferencia entre vida y muerte, y que cuando fallamos, cuando no llegamos a tiempo, ese fallo queda grabado no solo en los registros, sino en el tejido mismo de la realidad, repitiéndose como advertencia, como súplica eterna que nunca será respondida. Me llamo Oficial Miguel Ángel Torres. Tengo 45 años. Trabajo en custodia de evidencia para Policía de Monterrey. He sido responsable de bodega de evidencia durante los últimos 8 años. Es trabajo que la mayoría de oficiales no quiere. No es glamoroso como patrullaje o investigaciones. Básicamente soy guardián de almacén lleno de objetos de miles de casos, algunos resueltos, muchos sin resolver, guardando evidencia que puede ser necesaria para juicios, para apelaciones, para casos que eventualmente se reabren. La bodega es edificio grande, viejo, con pasillos largos llenos de estantes hasta el techo, cajas numeradas, objetos etiquetados, armas decomisadas, drogas selladas, ropa de víctimas, fotografías de escenas de crimen, todo tipo de evidencia de décadas de trabajo policial. Trabajo principalmente solo, turno nocturno de 10 p.m. a 6 a.m. Mi trabajo es custodiar, asegurarme de que nadie entre sin autorización, mantener inventario, responder si investigadores necesitan acceso a evidencia específica. Durante mis primeros años el trabajo era aburrido, pero manejable. Pasaba la noche leyendo, mirando videos, haciendo rondas cada hora para verificar que todo estuviera en orden. Pero hace como 3 años empezaron a pasar cosas que no podía explicar. Cosas que me hicieron entender que estaba custodiando más que solo objetos físicos. Estaba custodiando memorias de tragedias, de violencia, de muertes. Y esas memorias a veces se manifestaban de formas imposibles.
Empezó con sonidos. Escuchaba pasos en pasillos donde sabía que no había nadie. Sonidos de cajas moviéndose, de estantes crujiendo bajo peso, de objetos cayendo. Pero cuando iba a investigar, todo estaba en su lugar. Nada había caído, nada se había movido. Inicialmente pensé que eran ratas, que el edificio viejo tenía problemas de plagas, pero las trampas y veneno que pusimos nunca atraparon nada. Después empecé a ver cosas, sombras moviéndose en visión periférica, figuras humanas al final de pasillos que desaparecían cuando las miraba directamente. Una noche vi claramente a mujer vestida de blanco caminando por pasillo de evidencia de homicidio sin resolver. La seguí, llamándola, pensando que tal vez era intrusa, pero cuando llegué al final del pasillo, ella simplemente no estaba. Había desaparecido en espacios cerrados sin salidas. Revisé cámaras de seguridad, que cubren la mayoría de la bodega, y las cámaras mostraron algo imposible. Mostraron a la mujer caminando por el pasillo exactamente como yo la había visto, pero las cámaras también mostraron que ella era transparente. Podías ver a través de ella, y cuando llegó al final del pasillo, simplemente se desvaneció, dejando el pasillo vacío. Reporté esto a mi supervisor, le mostré el video. Él se quedó callado durante largo tiempo. Después me confesó que no era el primer custodio que reportaba experiencias paranormales en la bodega, que durante los 30 años que el edificio había sido usado como almacén de evidencia, prácticamente todos los custodios nocturnos habían reportado algo, apariciones, sonidos, objetos moviéndose solos. Me dijo que la teoría era que objetos de escenas de crimen, especialmente de homicidios sin resolver, retenían energía de las víctimas, que cuando juntas miles de esos objetos en un espacio, la energía se acumula, se concentra y ocasionalmente se manifiesta como apariciones, como actividad paranormal. Me dijo que mientras no me atacara, mientras solo fueran manifestaciones pasivas, debía simplemente ignorarlo, seguir haciendo mi trabajo. Pero ignorarlo era imposible. Conforme pasaban los meses, la actividad aumentaba. Objetos realmente empezaron a moverse. Llegaba en la mañana y encontraba cajas que sabía que había dejado en un estante, ahora en el suelo, con contenido esparcido, como si alguien las hubiera tirado intencionalmente. Encontraba fotografías de escenas de crimen fuera de sus carpetas, puestas de formas que parecían intencionales, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención a casos específicos. Una noche, estaba en oficina haciendo papeleo cuando escuché ruido fuerte de algo pesado cayendo en la sección de armas decomisadas. Fui a investigar y encontré que la vitrina de seguridad donde guardábamos armas de fuego había sido abierta. Las armas estaban tiradas en el suelo, pero la vitrina requería llave que solo yo tenía. No había forma de que se abriera sola. Mientras recogía las armas, escuché voz de hombre que venía desde detrás de mí, susurrando: «Ayúdame, encuentra quién me mató». Me volteé, no había nadie, pero la voz continuó, más insistente, dando nombre: «Javier Hernández, ayúdame». Busqué en el sistema. Javier Hernández era víctima de homicidio sin resolver de hace 12 años. Caso frío, nunca encontraron al asesino. Evidencia de su caso estaba en esta bodega. Fui a la sección donde estaba su evidencia. Encontré la caja, la abrí. Contenía ropa que llevaba cuando fue asesinado, fotografías de escena de crimen y reportes de investigación. Y mientras revisaba la caja, sentí una presencia fuerte, como si alguien estuviera parado junto a mí, observando, esperando. Revisé las fotografías y en una de ellas, una foto de la escena donde el cuerpo fue encontrado, vi algo que los investigadores originales aparentemente habían pasado por alto. Detalle en el fondo, placa de vehículo parcialmente visible que podría ser una pista importante. Reporté mi descubrimiento a detectives de casos fríos. Ellos investigaron la placa, trazaron al vehículo y eventualmente esto llevó a un nuevo sospechoso, a una reapertura del caso. Y después de meses de investigación adicional, arrestaron al asesino de Javier Hernández, 12 años después del crimen. El caso fue resuelto gracias a una pista que había estado en la fotografía todo el tiempo, pero que nadie había notado hasta que algo me guió a encontrarla. Después de ese incidente, entendí que las bodegas de evidencia no son solo almacenes de objetos, son repositorios de historias,
de tragedias, de vidas interrumpidas violentamente, y que los muertos no siempre descansan silenciosamente. Algunas veces se aferran a la evidencia de sus casos, esperando que alguien los escuche, que alguien continúe luchando por justicia que merecen. Y como custodio, mi trabajo no es solo guardar objetos, es escuchar a los muertos, prestar atención a sus manifestaciones y usar esa información para ayudar a resolver los casos que los mantienen atados a este mundo. Me llamo oficial Antonio Ruiz. Tengo 40 años. Llevo 18 años en la Policía Municipal de Tijuana. He servido con docenas de compañeros. He perdido amigos en línea de deber. He asistido a demasiados funerales de oficiales caídos. Pero hay un compañero específico, oficial David Sánchez, que murió hace 4 años en emboscada de narcos, cuya muerte me devastó porque éramos muy cercanos. Habíamos sido compañeros de patrulla durante 5 años. Confiábamos nuestras vidas el uno al otro. David murió en operativo contra célula del cartel. Fue emboscada bien planeada. Nos separaron a mí y a David durante persecución. Él terminó en callejón donde sicarios lo estaban esperando. Le dispararon múltiples veces, murió antes de que refuerzos pudieran llegar. Fue muerte que me persigue. Me siento culpable de no haber estado ahí, de no haber podido protegerlo, aunque racionalmente sé que no había nada que pudiera haber hecho. Las circunstancias simplemente fueron malas. Después de su funeral, después del periodo de duelo, volví al trabajo. Me asignaron nuevo compañero, continué patrullando, pero algo en mí había cambiado. Estaba más cauteloso, más paranoico. Tenía miedo de perder a otro compañero como había perdido a David. 3 meses después de su muerte, estaba en patrulla nocturna con mi nuevo compañero, respondiendo a una llamada de disturbio en un bar, cuando vi algo que me dejó paralizado. En una esquina de calle, parado bajo la luz de un poste, estaba David, con su uniforme completo, mirándome directamente. No era una sombra, no era una figura vaga, era claramente él, su cara, su postura, todo exactamente como lo recordaba. Le grité a mi compañero que detuviera la patrulla. Salté del vehículo, corrí hacia donde había visto a David, pero cuando llegué al lugar, no había nadie. La esquina estaba vacía. Mi compañero me preguntó qué había visto. Le dije que pensé que había visto a alguien, pero no mencioné a David. No quería que pensara que estaba teniendo una crisis mental. Pero lo volví a ver una semana después, y después otra vez, siempre durante turno nocturno, siempre en lugares donde habíamos patrullado juntos, siempre mirándome, a veces señalando hacia alguna dirección, como si quisiera que fuera ahí. Inicialmente pensé que estaba alucinando por el trauma, que mi culpa y mi dolor estaban manifestándose como visiones, pero después algo pasó que me hizo reconsiderar. Estaba persiguiendo sospechoso que había asaltado una tienda, persecución a pie por calles residenciales. El sospechoso conocía el área mejor que yo. Estaba perdiendo distancia cuando vi a David aparecer en una intersección adelante, señalando claramente hacia un callejón a la derecha, indicándome que fuera ahí. Sin pensar, giré hacia el callejón y efectivamente, el callejón era un atajo que me permitió interceptar al sospechoso por otro lado. Lo atrapé antes de que pudiera escapar. Cuando lo tenía esposado, miré hacia atrás buscando a David para agradecerle, pero él ya no estaba. Empecé a entender que lo que estaba viendo no eran alucinaciones causadas por trauma, sino algo más, que David realmente estaba apareciendo, que de alguna forma seguía cumpliendo su deber, que seguía ayudándome, protegiendo, guiando como había hecho cuando estaba vivo. Durante los siguientes meses, David apareció múltiples veces, siempre durante situaciones peligrosas o complicadas, siempre guiándome, advirtiendo, protegiendo. Una vez apareció frente a mi patrulla, haciéndome señas frenéticas de detenerme. Frené justo a tiempo para evitar línea de clavos que sicarios habían puesto en la calle como trampa para patrullas. Si hubiera seguido, habría ponchado todas las llantas, habría quedado vulnerable a una emboscada. Otra vez, durante un operativo en casa de narcomenudistas, vi a David parado en la entrada de una habitación, negando con la cabeza vigorosamente, indicándome que no entrara. Seguí su advertencia, usé una ruta alternativa
y después descubrimos que esa habitación específica estaba con bomba trampa conectada a la puerta. Si hubiera entrado, habría detonado explosión que me habría matado. Otros oficiales empezaron a notar que yo tenía una suerte extraña, que evitaba peligros que debería haber encontrado, que tomaba decisiones en fracciones de segundo que resultaban ser correctas aunque no había forma lógica de que lo supiera, que sobrevivía a situaciones donde las probabilidades estaban en mi contra. Algunos empezaron a bromear que tenía un ángel guardián, sin saber cuán cerca de la verdad estaban. Finalmente le conté a otro oficial veterano en quien confiaba. Le expliqué que estaba viendo a David, que él me estaba ayudando. El veterano no se burló, me confesó que él también había tenido experiencias similares con un compañero caído, que era más común de lo que la gente admitía, que muchos oficiales habían reportado ser ayudados por compañeros muertos en situaciones peligrosas, que había algo en el vínculo entre oficiales que trascendía la muerte, que algunos caídos eligen continuar su servicio desde el otro lado, protegiendo a los hermanos que dejaron atrás, asegurándose de que las muertes que ellos sufrieron no sean replicadas, que sus compañeros sobrevivan los peligros que ellos no pudieron. Y como oficial que ha sido salvado por un compañero caído, vivo con gratitud profunda, con respeto por el sacrificio que David hizo y continúa haciendo, y con la esperanza de que cuando eventualmente me toque a mí, cuando llegue mi hora, también tendré la opción de seguir sirviendo, de seguir protegiendo a los que vienen detrás, porque el compromiso de proteger y servir no tiene que terminar con la muerte, puede continuar en formas que van más allá de lo que entendemos, pero que son no menos reales o importantes.